muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio del Drama de Emprender, un podcast de Ceuta Open Future, pero en muchos casos, por desgracia, pues una realidad. La ocasión de hoy lo que estamos haciendo es este especial dentro de Ceuta Tech Summit, el primer evento de este tipo que se está realizando en Ceuta, de la mano de la Ciudad Autónoma de Ceuta y de Alhambra Venture. Esta jornada lo que nos aporta, además de muchísimo conocimiento, muchos contactos, mucha nueva información, es que, pues que hay nuevas personas que se acercan a Ceuta y tenemos la oportunidad de contar con nuevas opiniones sobre emprendimiento que puedan, sobre todo, ayudar a los emprendedores que están empezando o ya un poco más consolidados a acompañarles un poco en el camino, también con lo que sabemos los que ya hemos pasado por ahí. En el caso de hoy nos acompaña Albert Rivera, presidente de Club Financiero Regín de Madrid y cofundador de la consultora estratégica RV Plus. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí con vosotros. Muchísimas gracias a ti. Bueno, es cierto que tienes esta trayectoria de empresario, pero comúnmente la mayoría de la población sí que te conoce de esa trayectoria previa, ¿no? En política. Entonces, aunque yo he mencionado, pues esta parte empresarial en la que estás ahora, sí que me gustaría que contaras tú mismo un poco ¿qué sector exactamente es o qué es en concreto, ¿no? Por contextualizar. Bueno, pues efectivamente, a mí la mayoría de la población, si no pareceríamos extraterrestres, me conocerá porque fui candidato a presidente de gobierno de Ciudadanos, claro, y fundador del Partido Ciudadanos, Partido Liberal. Y estuve 12 años en política. Es verdad que yo venía del sector privado, yo venía de una escuela de negocios, de la banca, quizá era menos conocido esa faceta, sí. Y ahora lo que he hecho es volver al sector privado. Claro, en el que ya estaba es lo que antes, creo que hay que hacer cuando uno sale de la política, que es volver a tu sector, a tu trabajo, a lo que te gusta, ¿no? Entonces a mí el mundo empresarial siempre me ha gustado y ha sido un poco mi vocación. Y ahora pues he vuelto, por un lado fundé una consultora estratégica que ayuda a empresas en decisiones estratégicas, en crecimiento y desarrollo de negocio, en internacionalización. Básicamente estamos muy cerquita de CEOs, directores generales, comités de dirección, y les ayudamos en esa parte más de visión estratégica y de un poquito visión más a largo plazo y más de crecimiento. Y por otro estoy de presidente de un club empresarial hace un año, en Club Regín, en Madrid. Es un club de negocios privado que hace networking entre diferentes profesionales y empresas del sector, o de todos los sectores. Tenemos ya prácticamente un 30% también de inversión latinoamericana en el club, porque hay mucho empresario también latinoamericano que está llegando a España y a Madrid en particular. Y nada, yo llevo la parte un poquito más institucional, de relaciones con las empresas, con las marcas, con los eventos que realizamos. Y lo único que queremos hacer básicamente es que la gente tenga un lugar de encuentro privado para hacer negocios, para conocerse, para buscar proveedores, servicios, clientes, en definitiva, un lugar donde el negocio sea el principal driver y luego también podamos pasar buenos ratos de networking con actividades un poquito más desenfadadas, ¿no? Esa es un poco mi vocación hoy, mi trabajo diario entre la consultora y el club, y luego finalmente estoy también, es verdad, muy vinculado al mundo de la docencia, con 2 programas en UTAMED, en la Universidad Nueva de Málaga, que dirijo el programa de liderazgo y el de comunicación en público. Precisamente dentro de ese sector en concreto, ¿no? Has mencionado mucho esa parte de punto de encuentro, cómo contactar inversores, proveedores, es decir, todo lo que necesita ese ecosistema, que es que realmente lo que necesita un emprendedor, y muchas veces se nos olvida, ¿no? Es decir, estamos muchas veces, o por lo menos nosotros lo que vemos ahí en el espacio nuestro muchas veces, que estoy tan en el día a día que me cuesta acercarme a un evento, me cuesta, tenemos ecosistemas dentro de los espacios, pero hay que salir también de eso, ¿no? Entonces... Sí, yo lo entiendo, porque en las 2 facetas que me ha tocado también emprender mi propia empresa o mis empresas, y también estoy a algún consejo y alguna startup que iniciamos y que he sido cofundador, a veces te focalizas mucho, pues obviamente, en el día a día, ¿no? Y el CEO de la empresa final es el hombre orquesta y como mucho puede contratar a 2 personas más o a 3 y cuesta mucho acelerarlo. Y demasiado, con lo cual a mí me pasa a veces en algún consejo que estoy, pues al CEO a veces le digo, oye, estaría bien ir a este evento, deberíamos tener presencial lo otro, habría que estar en este summit, y muchas veces la respuesta es ya, pero y la labor comercial, y la gestión, y la parte financiera, y la red de comerciales, y todo el funnel de clientes que tenemos abierto. Entonces es un dilema que lo entiendo perfectísimamente, pero sí que creo que en estos clubes así, por lo menos en Regín lo intentamos, queremos que la gente no le dedique un tiempo como si fuera una obligación, sino que digas, oye, en vez de tomarte el café en tu oficina, vente al club, que te vas a encontrar con gente de otros sectores. Cuando acabes de trabajar a las 7 o las 8 de la tarde, cuando sea, pues hacemos eventos por las tardes, noches, de un coloquio, una formación, una persona interesante que viene a hablar de un sector, y luego, pues oye, a lo mejor hay un vino. Es decir, hay lugares donde yo digo que con poco tiempo que le dediques, ese networking es muy eficaz. Sí. Ahora, si tienes que ir a todos los saraos de todos los foros, sí, ¿no? Ahí es muy complicado. Yo creo que no hay que olvidar que también, y luego hay que ir enfocado, básicamente, ¿no? Esa parte de relaciones públicas o institucionales tiene un trabajo. Oye, si tú vas a ir a un sitio y quieres conocer a la persona responsable de un área, o al directivo de tal, o a la institución,
pues es parte de tu trabajo, que es ir a conocerle, presentarte, buscar una reunión, buscar un café. Entonces, yo creo que no es perder el tiempo, hay que saber enfocarse. Lo que no puedes es apuntarte a todas y estar todo el día desarados. No podemos ser eventeros profesionales, claro, lo hay, pero tampoco también. quedarnos encerrados. Exacto, entonces yo creo que es un mix entre el día a día, que probablemente te tiene que ocupar el principal de tu trabajo como directivo de una empresa, pero no hay que olvidar nunca eso. Incluso yo te lo digo, a mí personalmente, claro, yo vengo de la política, pues también tienes mucho contacto, conoces a mucha gente, te ha conocido mucha gente en tu trayectoria, y reconozco que en mi caso no es el ejemplo más evidente, ¿no? Pero incluso así a veces me obligo a ir a sitios donde te invitan, porque a veces dices, ostras, acabas tarde, ahora vete a no sé dónde, pero casi siempre me acabo diciendo, pues valió la pena, ¿no? Porque he conocido a no sé quién, me ha salido una reunión interesante, he conocido a una persona muy interesante para un cliente mío que me va a servir para algo. Entonces, si se aprovecha bien, yo recomiendo sacar un poquito la cabeza, porque el corto plazo a veces, el CEO de una empresa, a veces el fundador sobre todo, está muy puesto en el corto y se olvida un poquito, se olvida un poco del largo, del medio. Y del resto del entorno quizás también, ¿no? Sí, yo lo venía ahora en la ponencia que he dado, justo hablaba de eso, ¿no? Del entorno, ¿no? Es decir, tú puedes saber mucho de lo tuyo y de lo que hace tu empresa y de venderlo como nadie, pero tienes que moverte en un mundo donde hay decisiones regulatorias, cambios en el mercado, crisis geopolítica ahora mismo. Es decir, hay muchos cambios que te trastocan el negocio y tú no puedes ser ajeno a eso. Es decir, no, pues si yo lo estaba haciendo muy bien. Bueno, tú lo estabas haciendo muy bien, pero te han clavado un arancel en tu sector, porque lo ha decidido quién, no sé quién, o porque ha habido un cambio geopolítico, o ha habido una decisión en Bruselas que te afecta a tu sector y no te has asesorado de cómo iba a cambiar eso el sector y el negocio. Y eso es lo que no podemos permitir que pase dentro del negocio entonces, al final. Eso de echarle la culpa, no, es que me han cambiado las normas, no, es que han puesto, bueno, pues creo que hay que tener un ojo puesto en la curva de los que vamos en moto, un ojo puesto en el piso, en el asfalto, y otro en la final de la curva. Totalmente. Y entonces no te puedes quejar de que se te ha cerrado la curva siguiendo el símil o que se te ha complicado. Es que tú tienes que ver a dónde va el final de la curva, mientras estás a la vez controlando la caja, financiándote y haciendo un funnel de clientes, ¿no? Por eso, estoy totalmente de acuerdo, porque además que sin pasarse a ese eventero profesional, como decíamos, no. Pero el tener también el foco para ir a los eventos, yo creo que esa parte también es importante, ¿no? De cara a muchos emprendedores también, el decir, oye, voy a este evento porque puede ser interesante, pero voy a ir con el foco. Nosotros insistimos mucho siempre dentro del programa, decir, oye, ¿para qué, no? Claro, y busca quién de este evento son las personas que a ti te interesan, porque la suerte que tenemos hoy en día, este evento en el que estamos hoy o cualquier otro, normalmente hay plataformas que directamente nos permiten la opción de agendar, o simplemente vemos en programa y podemos buscar por las redes que tenemos a nivel... Hoy en día es un poquito más fácil que hace años, hay más acceso, más información, y probablemente este tipo de eventos, pues en el ámbito startup, por ejemplo, han proliferado en los últimos años. Hace 10, 15 años había muy poquitos, ahora gracias a Dios en cualquier provincia de España o casi cualquier provincia, región desde luego, hay eventos anuales o eventos trimestrales. Pero bueno, más allá de los eventos, yo sí que creo, les recomendaría, si sirve de consejo, que estoy también a un consejo asesor o ayudando a unos clientes que están creciendo. A lo mejor a veces el director general, el CEO, está muy puesto en el día a día, en el foco que se dice en el día a día. A lo mejor hay que dejarse asesorar o tener a gente, o sea, a mí la figura del consejo asesor, es decir, o ciertas personas que te reporten periódicamente desde fuera de la empresa, ¿no? A veces, porque tú estás en la empresa y a veces pasa esto en los grupos humanos, que nadie se atreve ni a ser disruptivo, ni a decir igual nos hemos equivocado, ni a poner otro punto de vista distinto, ¿no? Y a veces, mi experiencia por lo menos al revés, ahora que estoy fuera de algunas empresas, pues trabajando con un presidente. Ahora ves de otra manera, ¿no? Claro, ahora yo por ejemplo porque te sales un momento, ¿no? Yo claro. creo que es la parte importante. Bueno, y el presidente de una compañía a veces, yo que he sido presidente de un grupo muy grande, en este caso en política, y ahora estoy al otro lado. Y ahora el presidente de una compañía está dirigiendo una compañía, y a veces muy grandes o grandes, y a lo mejor tú le puedes decir la verdad. Y a lo mejor sus directivos no le van a decir exactamente la verdad, o a lo mejor tiene un conflicto también con parte de su consejo y de su equity, de los intereses de la propiedad. O sea, las empresas son organizaciones humanas y por tanto muy complejas, ¿no? Y a mí lo que más me apasiona de las organizaciones empresariales es la parte humana. Es cómo negociar, cómo dialogar, cómo entender la psicología de los demás. Y ahí a veces los presidentes de compañía, los CEOs, están muy solos, ¿no? Porque toman muchas decisiones solos y encima tienen que poner cara de que todo lo tienes clarísimo, ¿no? Y ahí no es verdad. Yo que soy presidente de una organización con 30.000 personas y muy joven, pues no es verdad, no todo lo tienes claro y no siempre sabes que aciertas, y a veces incluso acertando te lo preguntas si te has equivocado, y a veces te equivocas y no lo admites. Entonces, a mí me parece que tener gente cerca de la dirección de una compañía que te diga la verdad, que sepa de ese contexto general, que te pueda ayudar a una visión que tú no has visto, otro ángulo, ¿no? A mí me sorprende mucho la gente, me gusta la gente que te da un ángulo que tú no habías visto. Diferente, ¿no? Como si estás viendo algo y dices, ostras,
esta persona me lo ha contado y yo no había pensado en el ángulo que está justo en el otro lado del cubo, ¿no? Y tú lo estás viendo por un lateral, ¿no? Entonces, ese perfil yo creo que para el que tiene que tomar decisiones es muy amable porque te están dando información sin comprometer tu autoridad, sino ayudándote y sin exponerte a lo mejor a un consejo de administración directamente o sin exponerte a los accionistas o a los clientes, ¿no? Es al final tener una manera de liderar, que de eso también conoces tú bastante, ¿no? Una forma de liderar en equipo, ¿no? Al final siendo, bueno, o en equipo, claro, las decisiones al final es cierto. Sí, al final te las que tienes que muchas comer. veces eso es, para bien o para mal. Ahora a mí me pasa al revés ahora. Yo antes tomaba muchas decisiones, ahora también las tomo en mis empresas, pero son decisiones, pues oye, con un socio, con dos socios. Pero ahora que cuando voy sobre todo a asesorar a presidentes de compañía grande o directores generales, yo les digo, te digo mi opinión, yo lo veo así, así, así. Y además yo me he fijado en esto, creo que aquí lo estáis haciendo bien, yo aquí creo, pues le das tu opinión. Y cuando te dice, ¿tú qué harías? Digo, yo te digo lo que yo haría, digo, pero el que lo tienes que hacer, ahora eres tú. O sea, y tienes que además estar convencido tú, que al final... Claro, yo te puedo dar un ángulo, tú tienes que buscar varios. Y si te buscas solo uno, a veces también te equivocas. Entonces yo a veces, incluso con opiniones que puedan ir en contra de lo que yo le asesoro a alguien, le digo, oye, y pregúntale a otro o búscate otra opinión porque la mía o la tuya pueden estar de acuerdo y una tercera nos viene bien. Entonces, yo creo que nunca sobra, pero bueno, no nos olvidemos que los directivos de una empresa o los fundadores, si algo tienen que tomar son decisiones. A veces la mala, la menos mala, nunca la buena. Sí, parece que no estamos nunca siempre, en la buena. Claro, siempre dice, joder, qué putada, tenemos que tomar siempre decisiones. Digo, no, es que la vida va muchas veces de tomar la menos mala. Sí, totalmente. La buena es la fácil, esa la toma cualquiera. Sí. Pues en el caso, al final, nosotros lo vemos porque en nuestro espacio de aceleración contamos tanto con una parte de ayuda, asesoramiento para empresas más consolidadas, pero también para empresas que están empezando, es decir, incubación, fase idea total. Y muchas veces en estos primeros pasos es muy clave el que conozcan bien ese liderazgo, que es de lo que estamos hablando, es decir, oye, que el líder se empieza a formar desde el principio, que empieza un proyecto. Yo no sé ahí en base a tu experiencia por dónde, al que está empezando, ¿no? ¿Qué le decimos? Bueno, primero hay una falsa idea de que el liderazgo es algo innato, ¿no? Esto es como decir que alguien está en forma física siempre, de por vida, por naturaleza, porque es que tiene buena fisonomía, buena genética, ¿no? Hombre, estamos de acuerdo que el que tiene buena genética, pues igual se engorda menos, igual está más... Claro, pero estaremos de acuerdo que quien va al gimnasio todos los días y come bien está mejor que el que no lo hace, ¿no? Pues eso es así. Pues esto es lo mismo, el liderazgo se forja también. Hay que formarse, hay que formarse en tu ámbito, pero también habilidades soft skills que le llaman, habilidades sociales, saber gestionar una crisis, saber formar un equipo, saber liderar un equipo, saber comunicar tus ideas a los demás. Todo eso, saber inspirar a los demás, porque tienes que sacar la mejor versión de los demás. Entonces, yo ahora me dedico en parte a eso, ¿no? La universidad es más académico, pero formamos a líderes en la toma de decisiones, en la gestión de equipos, en la gestión de la presión, en la parte psicológica, en la parte de habilidades sociales, porque eso es lo que le va a diferenciar probablemente respecto a otros CEOs, otros líderes, ¿no? Dicho eso, también es verdad que hay que dejar ayudarse. O sea, que el hombre orquesta, todos sabemos que la empresa en esa fase de más idea, pues es un hombre orquesta, es una idea, es un PowerPoint y una persona prácticamente. Dos, tres como mucho. Como mucho, en el mejor de los casos, pero ese salto muchas veces tiene que ver con cómo ordenas las cosas. Mi experiencia me dice que cuando ordenas bien las cosas, el factor, cuando cambia, altera el producto. Es decir, yo creo que lo primero que hay que hacer es pensar, que esa es la idea, tener una buena idea. Si no tienes una buena idea y no hay una necesidad del mercado, no tienes empresa. Totalmente. Pero si hay una buena idea y una necesidad del mercado identificada, luego lo difícil para mí es tomar decisiones de a qué vas a renunciar, sobre todo. No puedes ir a todo el mercado. Y no puedes ir, B2B, B2C y a todo el mercado mundial. Bueno, espérate. A mí me gusta, eso lo escuchamos mucho. Claro. ¿Cuál es? Todo. A todo. Yo le disparo a todo. Digo, hombre, con el mercado tan segmentado que tenemos y la potencia de tiro que tienen tus competidores muchas veces, tú no puedes ir a todo de salida, ¿no? Y finalmente, una vez cuando decides qué idea tengo y a quién me dirijo y cómo voy a crecer y a qué mercado voy, finalmente llevarlo a cabo. Y esto parece una obviedad, pero para mí la genialidad no está en tener una buena idea. La genialidad es convertirla en una empresa con éxito. Tener buenas ideas, hay gente que te da ideas brillantes, pero son incapaces de llevarlas a cabo, ¿no? Entonces, yo admiro mucho a los empresarios, que ahí ya pongo la palabra empresario, no solo emprendedor, que para mí es cuando tú ya creas una estructura económica solvente, una red laboral y económica con un equipo, una clientela, una facturación, y entonces... señores, ahí ya sí. Eso es otra cosa. Ahí ya estamos en otra liga. Es el salto entre el emprendedor que tiene una buena idea y el que consolida una empresa o es un empresario. Y eso es una genialidad. Yo creo que en España valoramos demasiado poco o muy poco
a los empresarios que consiguen llevar una idea al éxito, ¿no? Es que eso es una bendición. O sea, la sociedad necesita Y es gente. complicado. Muy complicado, Es muy y nos lo complicado. ponen muy complicado por el camino, muchas trabas. Pero llevarla a cabo, verla solvente, funcionando, con empleo, creando riqueza, a veces cambiando el mundo, porque hay ideas empresariales que estaremos de acuerdo que nos han cambiado la forma de ser, de vivir, de comportarnos. A mí me parece una genialidad. Te iba a preguntar, porque es verdad que antes cuando hablábamos de tu trayectoria, oye, pues trayectoria más en la empresa privada, luego pasamos a la parte de más política con Ciudadanos, y luego vuelta a la empresa privada. Realmente, esto te comparto un poco mi pensamiento, no sé si estarás de acuerdo. Al final, la parte también de Ciudadanos, tú liderabas ese movimiento desde cero hasta convertirlo en lo que fue. Entonces, para mí, al final, yo lo veo como un emprendimiento, también. Bueno, es que en algunos casos que se no sé si de estudio en alguna esa... universidad me lo han dicho, es que es un caso de emprendimiento político, social, llámale como quieras. El objeto es otro, pero sí. Al final, si haces el símil, tienes una idea que puede ser buena o no, pero bueno, luego hay que tomar decisiones de a quién te diriges, claro, cuál es tu ideario, en qué región y qué partes del país, cómo te asocias con otros partidos o no en Europa, y finalmente tienes que tener el éxito que te voten y que sepas luego gobernar o gestionar, ¿no? Entonces, efectivamente, es un caso de éxito estudiado en términos universitarios, porque bueno, no sé, yo lo considero emprendimiento. De hecho, dicho al revés, para mí todo ese bagaje me está siendo súper útil ahora. La vuelta al sector privado, porque cuando yo tengo que negociar con un presidente, un director, que nos vamos a negociar pues la compra de otra empresa, o la búsqueda de un socio, o una ronda, o la ayuda para ir a un nuevo mercado, a mí toda esa experiencia negociando, dirigiendo equipos, tomando decisiones, yo ahora me siento súper cómodo porque no hay tanta diferencia en realidad, porque al final es el factor humano. Sí. Y bueno, llámale votantes clientes, llámale accionistas, ciudadanos. Y al final es tener una capacidad de comunicar, una capacidad de liderar, capacidad de ver decisiones, oportunidades. Claro, pues digo que al final liderar en el sector público y el privado tiene diferencias, pero también hay un nexo común que tiene que ver con, vuelvo a esa condición humana, ¿no? a cómo gestionas al talento dentro de tu equipo, a cómo creces, a cómo tienes una visión estratégica y no solo cortoplacista. Eso vale para casi todo en la vida, ¿no? Yo, precisamente antes en la charla, te escuchaba en la parte final, que hablabas de esa capacidad del talento, de asentarse en sitios como en Ceuta, de ir moviéndose, ¿no? De captar ese talento. Ya por hacer un poco de cierre, oye, ese talento emprendedor en Ceuta, ¿cómo crees que lo podríamos seguir captando? Ya es verdad que hemos tenido experiencias, ya de hecho a través de las empresas de juego, que todas se han venido para acá, nosotros también a través del ángulo, pues contamos con emprendedores que no son de Ceuta, se han venido por todo lo que ofrece y se han quedado aquí, pero desde tu perspectiva... Yo creo que tenéis tenéis un reto muy bonito, porque es difícil pero es bonito, porque en un mundo como el actual sí que Ceuta puede jugar un papel que a lo mejor hace 30 años era muy difícil jugar. Precisamente, ¿por qué? Porque hay nómadas digitales, talento donde se mueve a trabajar ahí donde cree que hay unas condiciones mejores de vida o sociales o fiscales, y luego tenemos todo un mundo online, desde la educación al juego, en fin, hay una faceta online prácticamente de muchos sectores que antes eran impensables, que no existían, básicamente, ¿no? Y ahora sí, ¿no? Entonces, esas plataformas, yo creo que, volviendo al ejemplo de antes de a quién me dirijo, yo creo que Ceuta debería especializarse, y creo que está por el camino de hacerlo y lo está haciendo sobre todo con el juego online, pero especializarse en aquellos sectores donde tienes las mismas condiciones como mínimo que el resto, porque luego la parte buena donde vas a ganarles es con tu sistema fiscal, con tus condiciones laborales, con tus condiciones societarias, con tu calidad de vida. Entonces yo creo que Ceuta tiene la oportunidad en igualar como mínimo a la península o a otros países de Europa, igualarles en creación de empleo y en capacidad para algunos sectores. Oye, pues igual Ceuta en algunos sectores no tiene tanta capacidad como lo tiene un Länder alemán, no lo sé, pero desde luego en algunas cosas va a ser igual o mejor, y después aprovechar tu mejor regulación, tu mejor fiscalidad, y finalmente hay que apostar también por la calidad de vida, porque parte de ese talento hoy no está buscando ya solo ganar más, sino está buscando vivir mejor y mejores condiciones, ¿no? Entonces yo creo que tenéis un reto de conectividad clarísimo y de conexión sobre todo con la península. Es verdad que el cierre de la frontera con Marruecos pues es un lastre, no lo he dicho antes, pero es algo que ojalá se solvente en un futuro, pero eso os obliga a mirar al norte también y no solo al sur, y también creo que eso hay que pensar fórmulas de conexión y mejor conexión con la península y con el resto del continente europeo, pero yo creo que hay una oportunidad, por lo menos de crecimiento, ¿no? Ya veremos
qué tanto por ciento de crecimiento y en qué velocidad. Pero yo creo que tenéis esperanza. Hay esperanza de que Ceuta consiga atraer jóvenes, atraer talento, atraer empresarios y bueno, justo al tamaño también de Ceuta. A ver, sí, claro, tampoco, ahora, sí. Palo Alto todavía no llegaremos, pero bueno, es el camino. Pero convertirse en un rinconcito donde la gente diga, oye, pues en Ceuta me han dicho... Tal, y luego finalmente comunicarlo, tú lo decías antes, no solo hay que hacer las cosas bien, hay que contarlas. Sí. Yo eso lo decía la consejera antes, que lo está haciendo muy bien, este evento es un ejemplo, pero en Madrid yo presido un club empresarial y me atrevo a decir, no voy a decir nombres, pero me atrevo a decir que la mitad de gente o más, empresarios, les preguntas por las condiciones fiscales o laborales de Ceuta y no las conocen, ¿no? Entonces yo lo veo en positivo, hay mucho por hacer, porque hay que dirigirse a mucha gente en Madrid, en Barcelona, da igual, en Italia, en Francia, en Portugal, para que sepan que estas son las condiciones de Ceuta. Yo creo que hay un trabajo por hacer ahí. La parte buena que me quiero quedar con eso es que creo que hay mucha gente que todavía no lo sabe y de esa parte vas a pescar algo, con lo cual ese trabajo yo creo que dará sus frutos, ¿no? Pues oportunidad de crecimiento para Ceuta, importancia de ese liderazgo que no es innato, sino que se puede trabajar, se puede practicar. O sea que emprendedores, por favor, no nos quedemos con, oye, que a mí no se me da bien, que a mí no. No, todo se trabaja, al final es como sacar tu vida para adelante, pues sacarte a ti mismo de ese caparazón a lo mejor que puedas tener, decir, oye, que no se me da bien, no, se lucha, se trabaja y se saca adelante. Y bueno, mucha importancia también de ese ecosistema, de estar dentro de ese ecosistema, de escuchar también otras voces, otras perspectivas, y yo creo que esas serían un poco las claves para emprendedores de este ratito que hemos podido estar aquí con Albert Rivera. No sé si crees que me falta algún matiz más por darle. No, yo creo que hemos tocado casi todos los palos, simplemente daros la enhorabuena también a Telefónica, a Aceleradora, a todo el equipo de la gente también que estáis trabajando aquí, porque bueno, creo que también la apuesta de una gran compañía como Telefónica por la ciudad, pues es también una muy buena noticia y un buen síntoma, ¿no? Porque oye, las compañías multinacionales, Telefónica en ese caso, aunque sea española y aunque sea una referencia, pero tienen que ver cosas que tengan interés, ¿no? Sí. Y yo creo que si estáis aquí y si está aquí Telefónica también con el gobierno de Ceuta, es porque hay algún indicio de que aquí se está moviendo algo, ¿no? Sí, si no estaría, ¿no? Sí, totalmente. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy bien, gracias. Bueno, pues nosotros nos quedamos con esos consejos, con ese que siempre nos vienen bien para quienes están empezando un poco. Pues con muchísimo más y nos vemos en otro drama de emprender. Bueno, pues esperemos que no sea tan drama. Hasta la próxima.